Has llegado al canal donde las sombras siempre están presentes. Aquí escucharás historias que te pondrán la piel de gallina y te harán dudar de lo que te rodea. Antes de iniciar, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar con mi relato, quiero que sepan que no soy una persona que crea en cosas sobrenaturales. Siempre he sido alguien muy racional, que busca explicaciones lógicas a todo lo que pasa. Trabajo como vendedor de seguros y viajo mucho por mi trabajo. He estado en cientos de hoteles a lo largo de mi carrera, desde los más lujosos hasta los más sencillos. Por eso, cuando la gente me dice que los hoteles dan miedo, siempre me río. Pero después de lo que me pasó hace 3 meses, ya no puedo dormir tranquilo en ningún hotel. De hecho, ya no puedo dormir tranquilo en ningún lado. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Vargas, tengo 42 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que les voy a contar pasó durante un viaje de trabajo a una ciudad pequeña del norte del país. Era marzo, hacía mucho frío y llevaba 2 días sin dormir bien por el estrés del trabajo. Mi jefe me había enviado a cerrar un contrato muy importante con una empresa local, y si lo lograba, me darían el ascenso que tanto había esperado. Llegué a la ciudad un martes por la tarde. El vuelo se había retrasado casi 4 horas por el mal clima, y cuando por fin aterricé, ya era de noche. El taxi que tomé en el aeropuerto era viejo, y el conductor no hablaba mucho. Durante el camino, noté que las calles estaban muy vacías para ser apenas las 9 de la noche. Las pocas personas que vi caminando lo hacían muy rápido, como si tuvieran prisa por llegar a sus casas. El hotel donde me hospedé se llama San Miguel. Es un edificio viejo de 3 pisos con paredes de ladrillo rojo que se veían manchadas por la humedad y el tiempo. La fachada tenía ventanas pequeñas con marcos de madera pintados de blanco, aunque la pintura ya estaba descascarándose. Un letrero de neón azul parpadeaba arriba de la entrada principal, pero varias letras no funcionaban. Cuando entré, lo primero que me llamó la atención fue el olor. Era una mezcla extraña de desinfectante, humedad y algo más que no pude identificar. Era un olor dulce pero desagradable, como flores viejas o fruta que se está echando a perder. El lobby era pequeño, con sillas de terciopelo rojo que se veían gastadas y una alfombra con dibujos de flores que probablemente había sido bonita hace muchos años. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de unos 60 años, muy delgado y con el pelo completamente blanco. Usaba lentes gruesos que hacían que sus ojos se vieran enormes. Cuando me acerqué, levantó la vista de un libro viejo que estaba leyendo y me sonrió. Su sonrisa era extraña, como si supiera algo que yo no sabía. «Buenas noches, señor Mendoza», me dijo antes de que yo dijera mi nombre. Lo estábamos esperando. Me sorprendió que supiera mi nombre, pero pensé que tal vez mi asistente había llamado para confirmar la reservación. Le di mi identificación y tarjeta de crédito, y él empezó a hacer el registro muy despacio, como si cada movimiento le costara mucho trabajo. «¿Es la primera vez que se hospeda con nosotros?», me preguntó mientras tecleaba algo en una computadora muy vieja. «Sí, es la primera vez que vengo a esta ciudad», le respondí. «Ah, qué bueno. Espero que su estancia sea memorable», me dijo con esa misma sonrisa extraña. Me dio la llave de la habitación 237, en el segundo piso. Era una llave antigua de metal, pesada, con un llavero de madera tallada con la forma de un ángel. Cuando la tomé, me pareció que estaba fría, más fría de lo normal. «El elevador no funciona desde hace años», me explicó el recepcionista. «Pero no se preocupe, es solo un piso. ¿Necesita ayuda con su equipaje?». Le dije que no, que podía subir solo mi maleta. Tomé las escaleras que crujían con cada paso que daba. Las paredes del pasillo estaban cubiertas con un papel tapiz de flores amarillas que se estaba despegando en varias partes. Las luces del techo eran muy tenues, y varias parpadeaban como si se fueran a fundir en cualquier momento. Cuando llegué a mi habitación, metí la llave y la puerta se abrió con un sonido largo y chirriante. El cuarto era más grande de lo que esperaba, pero estaba decorado con muebles muy viejos. Había una cama matrimonial con una colcha de flores rojas, una mesa de madera oscura, una silla, un armario grande de madera
y un televisor pequeño sobre una cómoda. Lo que más me llamó la atención fueron las cortinas. Eran de una tela gruesa de color vino y estaban completamente cerradas. Cuando las abrí para ver la vista, me di cuenta de que la ventana daba a un patio interno del hotel. Era un espacio rectangular, rodeado por los muros del edificio, con algunas plantas muertas en macetas y una fuente pequeña en el centro que no tenía agua. Dejé mi maleta sobre la cama y fui al baño. Era pequeño, con azulejos blancos que alguna vez habían sido brillantes pero ahora se veían opacos. El espejo tenía manchas oscuras en las orillas, como si la humedad lo hubiera dañado con los años. Cuando abrí la llave del lavabo, el agua salió con un color medio amarillo al principio, pero después se aclaró. Decidí tomar una ducha rápida antes de cenar. El agua estaba tibia, no muy caliente, pero después del viaje largo me sentía mejor. Mientras me bañaba, escuché un sonido extraño que venía de la habitación. Era como si alguien estuviera caminando muy despacio, con pasos pesados. Me quedé quieto escuchando, pero el sonido se detuvo. Salí del baño envuelto en una toalla y revisé toda la habitación, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada con llave. Pensé que tal vez habían sido los huéspedes de la habitación de al lado, o alguien caminando por el pasillo. Me vestí y bajé al restaurante del hotel para cenar. Era un lugar pequeño, con solo 6 mesas y yo era el único cliente. La mesera era una mujer joven, de unos 25 años, muy pálida y con el pelo negro recogido en una cola. Tenía unos ojos muy oscuros que me miraban de una forma que me hacía sentir incómodo. ¿Qué le puedo servir?, me preguntó con una voz muy suave, casi como un susurro. Pedí una sopa y un sándwich. La comida tardó mucho en llegar y mientras esperaba, noté que la mesera me observaba desde la cocina. Cada vez que volteaba hacia ella, rápidamente miraba hacia otro lado, pero podía sentir sus ojos sobre mí. La sopa estaba tibia y el sándwich sabía raro, como si el pan fuera muy viejo. Comí lo que pude y subí a mi habitación. Ya eran casi las 11 de la noche y estaba muy cansado. Cuando entré a la habitación algo me pareció diferente. No podía decir exactamente qué, pero había algo que no estaba igual que cuando me fui. Las cortinas, que yo había dejado abiertas, ahora estaban cerradas. Pensé que tal vez el personal de limpieza había entrado a arreglar algo, aunque me parecía raro que lo hicieran tan tarde. Me acosté y traté de dormir, pero no podía. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba sonidos extraños. Primero fueron pasos en el pasillo, muy lentos y pesados. Después, el sonido de puertas que se abrían y cerraban. Y luego, algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso del cuarto de arriba. Me levanté y salí al pasillo para ver si había alguien despierto, pero todo estaba oscuro y silencioso. Las luces del techo se habían apagado, y solo había una lámpara pequeña al final del pasillo que daba una luz muy débil. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Pasé la noche despierto, escuchando sonidos que no podía explicar. Cada hora, exactamente a la hora en punto, se escuchaba un golpe fuerte en algún lugar del hotel. No era como si alguien tocara una puerta, sino como si algo pesado cayera al suelo. Cuando por fin amaneció, me sentía agotado pero aliviado. Pensé que tal vez todo había sido mi imaginación, el cansancio y el estrés del trabajo. Me vestí, desayuné rápido y me fui a mi cita de negocios, esperando que la noche siguiente fuera mejor. La reunión de trabajo no salió como esperaba. El cliente, un hombre mayor que dirigía una empresa familiar, se veía nervioso durante toda la junta. Cada vez que mencionaba el nombre del hotel donde me hospedaba, hacía una cara extraña y cambiaba de tema rápidamente. ¿Está cómodo en el San Miguel?, me preguntó durante el almuerzo, pero su tono no sonaba como una pregunta normal de cortesía. Se quedó callada por un momento muy largo, como si no hubiera escuchado mi pregunta. Después me miró directamente a los ojos. A veces no tenemos opción de dónde trabajar, me dijo con esa voz tan suave que casi no se escuchaba. Después de cenar, subí a mi habitación más temprano que la noche anterior. Quería acostarme pronto para tratar de dormir mejor. Pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, algo estaba definitivamente diferente. Todas mis cosas habían sido movidas.
no de una forma obvia, sino de manera sutil. Mi maleta estaba en el mismo lugar, pero las cremalleras estaban en posiciones diferentes. Mi cepillo de dientes estaba del lado izquierdo del lavabo cuando yo siempre lo dejo del lado derecho. La ropa que había dejado sobre la silla ahora estaba doblada de una forma que yo no la había dejado. Llamé a la recepción. ¿Entró alguien a limpiar mi habitación hoy?, le pregunté al recepcionista. No, señor Mendoza. Los miércoles no hay servicio de limpieza. ¿Sucede algo? No, solo preguntaba. ¿Está seguro de que todo está bien? Su voz suena preocupada. Sí, estoy bien, gracias. Colgué el teléfono, pero mis manos estaban temblando. Revisé toda la habitación para ver si faltaba algo, pero todo estaba ahí. Incluso mi cartera tenía el mismo dinero que había dejado. Me acosté temprano, pero otra vez no pude dormir. Los sonidos empezaron más temprano que la noche anterior. Primero fueron los pasos en el pasillo, después las puertas, y luego ese ruido de algo que se arrastraba en el piso de arriba. Pero esa noche hubo algo nuevo. Alrededor de las 2 de la mañana empecé a escuchar una voz. Era muy bajita al principio, como un murmullo, pero poco a poco se fue haciendo más clara. Era una voz de mujer, y parecía venir de la pared que daba al patio interno. La voz repetía la misma frase una y otra vez, pero no podía entender qué decía. Me levanté y pegué la oreja a la pared, tratando de escuchar mejor. La voz se hizo más fuerte, y entonces pude entender algunas palabras sueltas. Ayuda. No puedo. Por favor. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Pensé que tal vez había alguien en problemas en otra habitación, así que salí al pasillo para ver si podía encontrar de dónde venía la voz. Pero el pasillo estaba completamente silencioso y oscuro. Cuando regresé a mi cuarto, la voz había parado. Pero ahora había otro sonido. Alguien estaba tocando muy suavemente la puerta. No eran golpes fuertes, sino como si alguien estuviera acariciando la madera con los nudillos. ¿Quién es?, le pregunté, pero no hubo respuesta. Los golpes suaves continuaron durante toda la noche, siempre con el mismo ritmo lento. Nunca se detuvieron, ni siquiera cuando yo gritaba preguntando quién era, o cuando ponía música en mi teléfono para no escucharlos. Cuando amaneció, los sonidos pararon de inmediato. Abrí la puerta para ver si había alguien en el pasillo, pero estaba vacío. No había ninguna marca en la puerta, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Bajé a desayunar sintiendo como si no hubiera dormido en días. El recepcionista seguía ahí, leyendo el mismo libro viejo. «Buenos días, señor Mendoza, ¿durmió bien?» «No muy bien», le respondí con honestidad. «Qué lástima, a veces este hotel puede ser ruidoso por las noches». «¿Ruidoso cómo?» «Oh, ya sabe, huéspedes que llegan tarde, el edificio que se asienta, cosas normales». Pero la forma en que lo dijo no sonaba como si estuviera hablando de cosas normales. Sus ojos grandes detrás de los lentes me miraban de esa forma extraña otra vez. «¿Usted vive aquí en el hotel?», le pregunté. «Prácticamente sí. Llevo tantos años trabajando aquí que ya es como mi casa. ¿Nunca escucha ruidos raros por las noches?» Se quedó callado por un momento, mirando las páginas de su libro. «Uno se acostumbra a los sonidos de un lugar después de tanto tiempo», me dijo sin levantar la vista. «Al final, todos los hoteles tienen sus personalidades». Esa tarde tuve otra junta con el cliente, pero tampoco fue bien. Cada vez parecía más nervioso y evitaba hablar de negocios. En lugar de eso, me hacía preguntas extrañas sobre el hotel, sobre si había notado algo inusual, sobre si había conocido a otros huéspedes. «¿Por qué me pregunta eso?», le dije finalmente. «Por nada en particular», me respondió, pero se veía muy incómodo. «Es solo que ese hotel tiene historias, ¿sabe?» «¿Qué tipo de historia?» «Historias viejas, cosas que pasaron hace mucho tiempo». No quiso decirme más, y la reunión terminó sin que firmáramos nada. Yo sabía que había perdido el contrato y probablemente mi ascenso, pero en ese momento lo que más me preocupaba era la noche que me esperaba en el hotel. Regresé al San Miguel cuando ya estaba oscureciendo. Esta vez decidí que iba a investigar un poco más. En lugar de ir directo a mi habitación, me quedé en el lobby hablando con el recepcionista. «¿Cuánto tiempo tiene este hotel?», le pregunté. «Muchos años», me respondió sin dejar de leer su libro. «Se construyó en los años 40, creo». «¿Siempre ha sido hotel?» «No, al principio era una casa grande.
Una familia muy rica vivía aquí. Los Santamaría se llamaban. ¿Y qué pasó con ellos? El recepcionista levantó la vista del libro por primera vez y me miró directamente. Cosas tristes, señor Mendoza, cosas muy tristes. ¿Qué tipo de cosas? La familia tuvo problemas familiares. El señor Santamaría era un hombre muy estricto, muy duro con su esposa y sus hijos. Un día, las cosas se salieron de control. Se quedó callado, como si estuviera recordando algo desagradable. ¿Qué pasó exactamente? Dicen que la señora Santamaría no pudo soportar más. Una noche tomó una decisión terrible. Después de eso, la casa estuvo vacía durante muchos años, hasta que alguien la compró y la convirtió en hotel. La señora Santamaría, ¿qué hizo? Eso es algo que prefiero no contarle, señor Mendoza. Son historias muy feas. Pero yo insistí. Necesitaba saber. Por favor, dígame. He estado escuchando cosas extrañas en mi habitación. El recepcionista cerró su libro y se inclinó hacia adelante. La señora Santamaría se desesperó tanto que una noche entró a los cuartos de sus hijos mientras dormían y los tranquilizó para siempre. Después, hizo lo mismo con ella misma. Todo pasó en la habitación 237. Sentí como si me hubieran echado agua fría por todo el cuerpo. ¿La habitación 237? Sí, su habitación. Pero no se preocupe, eso pasó hace muchos años. Son solo historias viejas. ¿Por qué me pusieron en esa habitación? Era la única disponible, señor Mendoza. Además, la mayoría de nuestros huéspedes nunca tienen problemas. ¿La mayoría? ¿Qué pasa con los otros? Algunos dicen que escuchan cosas, voces, pasos, sonidos extraños. Pero yo creo que es solo su imaginación. Los hoteles viejos siempre hacen ruidos raros. ¿Y usted nunca ha visto nada extraño? Se quedó callado por mucho tiempo mirando sus manos. Yo trabajo aquí desde hace 20 años, señor Mendoza. He aprendido a no hacer preguntas sobre cosas que no puedo explicar. Esa noche no quería subir a mi habitación. Me quedé en el lobby hasta muy tarde, fingiendo que leía revistas viejas, pero en realidad, esperando a que llegara el día. Pero eventualmente, el sueño me venció y tuve que subir. Cuando abrí la puerta de la habitación 237, inmediatamente supe que algo era diferente. El aire se sentía más pesado, como si fuera difícil respirar. Y había un olor nuevo, un olor dulce y enfermizo que me recordó al de las flores que ponen en los velorios. Me acosté sin cambiarme de ropa, pensando que si algo pasaba estaría listo para salir corriendo. Traté de mantenerme despierto, pero después de 2 noches sin dormir, mi cuerpo no pudo más. Me desperté a las 3 de la mañana porque alguien me estaba tocando el hombro. Abrí los ojos y vi a una mujer parada junto a mi cama. Era muy pálida, con el pelo largo y negro, y usaba un camisón blanco que parecía muy viejo. Sus ojos eran completamente oscuros, sin brillo, como si estuvieran vacíos. Traté de gritar, pero no me salió ni un sonido. Traté de moverme, pero mi cuerpo no me respondía. La mujer me miraba sin parpadear, y muy lentamente levantó su mano y señaló hacia la puerta del cuarto. «Tienes que irte», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «No es seguro aquí». «¿Quién es usted?», logré susurrar. «Soy Elena Santamaría. Esta era mi habitación, era la habitación de mis hijos». «¿Qué quiere de mí?» «No quiero nada de ti. Quiero que te vayas antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?». Pero ella no me respondió. En lugar de eso, volteó hacia la ventana que daba al patio interno. Ellos vienen por las noches. Los que se quedaron aquí demasiado tiempo. Los que no se fueron cuando tuvieron la oportunidad. Siguió señalando hacia la ventana, y cuando miré en esa dirección, vi algo que me heló la sangre. En las ventanas de los otros cuartos que daban al patio, había figuras paradas, mirando hacia mi habitación. Eran sombras oscuras, pero podía ver que eran personas. Docenas de personas, todas inmóviles, todas mirándome. ¿Quiénes son? Huéspedes que llegaron pero nunca se fueron, susurró Elena. El hotel los atrapa, los convierte en parte de él. Después de 3 noches ya no pueden salir. Esta es mi tercera noche, dije con pánico. Lo sé, por eso vine a avisarte. Tienes hasta que salga el sol. Después de eso, serás como nosotros. Traté de levantarme de la cama, pero mis piernas no me respondían.
Era como si tuviera bloques de cemento en lugar de pies. No puedo moverme, le dije. El hotel ya empezó a tomarte. Tienes que luchar. Tienes que querer irte más que cualquier otra cosa en tu vida. Las figuras en las ventanas empezaron a moverse. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a salir de sus habitaciones. Pude escuchar puertas que se abrían por todo el hotel y después pasos en los pasillos, muchos pasos, como si docenas de personas estuvieran caminando al mismo tiempo. «Vienen hacia acá», susurró Elena. «Quieren conocerte antes de que te unas a ellos». Logré mover mi mano y pellizcarme el brazo muy fuerte. El dolor me ayudó a concentrarme y poco a poco pude mover los pies. Me levanté de la cama con mucho esfuerzo, como si estuviera caminando bajo el agua. «Muy bien», me dijo Elena. «Pero tienes que darte prisa, cuando lleguen aquí será demasiado tarde». Los pasos en el pasillo se estaban acercando. Pude escuchar voces, muchas voces susurrando cosas que no podía entender. El sonido era como el viento, pero sabía que eran palabras. Agarré mi maleta y corrí hacia la puerta. Cuando la abrí, el pasillo estaba lleno de figuras oscuras que caminaban muy despacio hacia mi habitación. Eran hombres, mujeres, niños, personas de todas las edades. Todos vestían ropa de diferentes épocas, como si hubieran llegado al hotel en momentos distintos de la historia. Cuando me vieron, se detuvieron y me miraron. Sus caras eran grises, sin expresión, y sus ojos eran negros como los de Elena. Uno de ellos, un hombre con traje viejo, levantó la mano y me hizo señas para que me acercara. «Ven con nosotros», dijo con una voz que sonaba como papel arrugándose. «Aquí estarás tranquilo. Aquí no tendrás más preocupaciones». «No», grité y corrí hacia las escaleras. Bajé los escalones de 2 en 2, mientras escuchaba que todas las figuras empezaban a seguirme. Sus pasos sonaban como arañas caminando sobre madera seca. Cuando llegué al lobby, el recepcionista seguía ahí, leyendo su libro como si fuera un día normal. «¿Se va tan temprano, señor Mendoza?», me preguntó sin levantar la vista. «Sí, tengo que irme ahora mismo». «Qué lástima. Esperaba que se quedara con nosotros más tiempo». Cuando levantó la vista, sus ojos también eran negros y vacíos como los de las otras figuras. «Usted también está atrapado aquí», le dije. «Desde hace 20 años», me respondió con una sonrisa triste. «Pero ya no me molesta. Después de un tiempo, uno se acostumbra». Corrí hacia la salida, pero la puerta principal estaba cerrada con llave. Traté de abrirla, pero no se movía. El recepcionista seguía sonriendo. «La puerta se abre sola cuando sale el sol, señor Mendoza. Faltan todavía 3 horas». Las figuras del segundo piso habían llegado al lobby y se estaban acercando a mí. Caminaban muy despacio, pero sabía que eventualmente me alcanzarían. «Por favor», le supliqué al recepcionista, «déjeme salir». «No puedo hacer eso. Son las reglas del hotel». Corrí hacia la parte de atrás del edificio, buscando otra salida. Encontré una puerta que daba al patio interno, la misma área que podía ver desde mi ventana. Era un espacio pequeño, rodeado por las paredes altas del hotel. No había manera de salir de ahí. Las figuras me siguieron al patio. Ahora eran aún más, como si todo el hotel se hubiera llenado de huéspedes que nunca se habían ido. Me rodearon, pero mantenían su distancia, como si esperaran algo. Elena apareció entre ellos. Se acercó a mí y puso su mano fría sobre mi brazo. «Lo siento», me dijo. «Traté de avisarte, pero llegaron demasiado rápido. ¿Ya no puedo salir? El sol sale en 2 horas. Si logras resistir hasta entonces, tal vez tengas una oportunidad, pero será muy difícil». «¿Qué van a hacerme?» «Nada malo, solo van a esperar. Van a esperar hasta que te canses de luchar, hasta que te des cuenta de que es más fácil quedarse aquí con nosotros». Las figuras empezaron a susurrar otra vez. Esta vez pude entender algunas de sus palabras. «Quédate. Descansa. No tienes que preocuparte por nada. Aquí estarás seguro». Sus voces eran suaves y tranquilizantes, como una canción de cuna. Empecé a sentir sueño, a pesar del miedo. Mis párpados se sentían muy pesados y mis piernas empezaron a temblar por el cansancio. «No te duermas», me susurró Elena. «Si te duermes no despertarás. Te quedarás aquí para siempre».
Pero era tan difícil mantenerme despierto. Las voces de las figuras se hacían cada vez más fuertes y empezaban a sonar como personas que conocía. Escuché la voz de mi madre, llamándome por mi nombre. Escuché a mi hermana, diciéndome que viniera con ella. Escuché a mi ex esposa pidiéndome que no la dejara sola. No son reales, me dijo Elena. El hotel está usando tus recuerdos contra ti. Pero las voces sonaban tan reales, tan familiares. Empecé a caminar hacia las figuras sin poder controlar mis pasos. Era como si mis pies se movieran solos. «Carlos, ven acá». Escuché que me decía mi padre que había fallecido cuando yo tenía 15 años. «Te he estado esperando tanto tiempo». «Papá», susurré, y di otro paso hacia las figuras. «No es tu padre», gritó Elena y me jaló del brazo. «Tu padre no está aquí, está en paz». El contacto con su mano fría me despertó un poco. Pude ver que las figuras se estaban acercando más y que sus caras empezaban a cambiar. Por un momento veía a mi padre, pero después se convertía en un extraño con ojos negros y vacíos. «Tienes que lastimarte», me dijo Elena. «Es la única forma de mantenerte despierto». Me mordí la lengua tan fuerte que sentí el sabor de la sangre en mi boca. El dolor me ayudó a concentrarme otra vez. Las voces de mi familia se desvanecieron y solo pude escuchar otra vez los susurros extraños de las figuras. Miré hacia arriba buscando alguna forma de escapar del patio. Las paredes eran muy altas, pero había ventanas en el segundo y tercer piso. Si lograba trepar, tal vez podría llegar a una de ellas. En una esquina del patio había una tubería vieja que subía por la pared. Se veía oxidada y frágil, pero era mi única oportunidad. Corrí hacia ella y empecé a trepar. Las figuras se movieron más rápido cuando me vieron subir. Ya no caminaban despacio. Ahora corrían hacia la pared, tratando de alcanzarme. Pero sus movimientos seguían siendo raros, como si no recordaran bien cómo usar sus cuerpos. La tubería crujía con mi peso, y varios pedazos de óxido se desprendían y caían al patio. Cuando llegué a la altura del segundo piso, traté de agarrarme del marco de una ventana, pero la madera estaba tan vieja que se rompió en mis manos. «¡Cuidado!», me gritó Elena desde abajo. «Esa ventana da a la habitación 245. Ahí está don Roberto». Miré por la ventana y vi a un hombre muy mayor sentado en una silla, mirando hacia la pared. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. Cuando sintió que lo observaba, volteó hacia mí. Su cara estaba gris y arrugada como papel viejo, y sus ojos eran 2 hoyos negros. «Nuevo huésped», dijo con una voz seca y áspera. «Bienvenido al hotel». Seguí trepando hacia el tercer piso. Mis manos estaban sangrando por agarrar la tubería oxidada, y mis brazos me dolían terriblemente. Pero podía ver que el cielo empezaba a cambiar de color. Ya no estaba completamente negro. Había un tono azul muy oscuro en el horizonte. Cuando llegué a la ventana del tercer piso, vi que estaba abierta. Adentro la habitación parecía vacía. Me colé por la ventana y caí al piso, jadeando y temblando. La habitación estaba llena de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado ahí en años. Corrí hacia la puerta y la abrí. El pasillo del tercer piso estaba vacío y oscuro, pero pude escuchar que las figuras estaban subiendo las escaleras. Corrí hacia las escaleras por el otro lado del pasillo, tratando de llegar al lobby antes que ellas. Pero cuando llegué al segundo piso, me di cuenta de que había más figuras esperándome. Estaban paradas en mi camino, bloqueando el acceso a las escaleras. «Ya no puedes huir», me dijo una de ellas. Era una mujer joven, con un vestido blanco manchado de algo oscuro. «Es más fácil si dejas de luchar». «Aquí podrás descansar para siempre», dijo otra figura, un niño pequeño con ropa de los años 50. «No tendrás que preocuparte por el trabajo, ni por el dinero, ni por nada». Era tentador. Estaba tan cansado, tan asustado. Parte de mí quería rendirse, aceptar lo que me estaba pasando. Pero entonces pensé en mi vida afuera del hotel. Pensé en mi hermana, que me esperaba en Guadalajara. Pensé en mis amigos, en mi trabajo, en todas las cosas que aún quería hacer. «No», grité y corrí directamente hacia las figuras. Pasé por en medio de ellas. Sus manos frías trataron de agarrarme, pero logré escurrirme. Eran fuertes, pero sus movimientos eran lentos y torpes. Llegué al lobby corriendo.
El recepcionista seguía ahí, pero ahora había más figuras con él. Todas me miraban con esas caras grises y esos ojos vacíos. «Señor Mendoza», me dijo el recepcionista, «¿por qué no quiere quedarse con nosotros? Aquí será feliz». «Porque no es real», le grité. «Ustedes no están realmente vivos». ¿Y qué diferencia hace eso? Seguimos siendo las mismas personas que éramos cuando llegamos aquí. Corrí hacia la puerta principal otra vez. Seguía cerrada, pero ahora podía ver un poco de luz gris por debajo. El sol estaba a punto de salir. «Ábranla», grité, «ya casi amanece». «Faltan 10 minutos», me dijo el recepcionista, mirando un reloj viejo que estaba sobre el mostrador. Las figuras del segundo y tercer piso habían llegado al lobby. Ahora había docenas de ellas, llenando todo el espacio. Me rodearon otra vez, pero esta vez se mantuvieron más cerca. Podía sentir el frío que salía de sus cuerpos. 10 minutos, susurraron todas al mismo tiempo. Solo 10 minutos más. Empezaron a caminar en círculos alrededor de mí, muy despacio. Era como una danza extraña y hipnótica. Sus susurros se volvieron más fuertes, y empecé a escuchar música. Era una melodía muy antigua, como las canciones que cantaban en las iglesias hace muchos años. Mis párpados se pusieron pesados otra vez. La música y los movimientos de las figuras me daban mucho sueño. Empecé a balancearme, siguiendo el ritmo de su danza. «Eso es», me dijo Elena, que había aparecido entre las otras figuras. «Déjate llevar, es mucho más fácil así». Pero algo en su voz era diferente. Ya no sonaba preocupada por mí. Sonaba como las otras figuras, como si también quisiera que me quedara. «¿Usted también quiere que me quede?», le dije. «Por supuesto», me respondió. «He estado sola aquí durante tanto tiempo, sería bueno tener compañía». Me di cuenta de que Elena nunca había tratado de ayudarme realmente. Solo había querido que me quedara despierto el tiempo suficiente para que las otras figuras pudieran convencerme de quedarme por voluntad propia. Era más fácil atrapar a alguien que aceptaba su destino que a alguien que luchaba contra él. «Todos ustedes están trabajando juntos», susurré. «Somos una familia», me dijo el recepcionista. «Y pronto tú también serás parte de nuestra familia». La luz debajo de la puerta se estaba haciendo más fuerte. Miré el reloj del mostrador. Faltaban 5 minutos. Las figuras empezaron a moverse más rápido, y su música se hizo más intensa. Yo seguía balanceándome, pero ahora luchaba contra el sueño con todas mis fuerzas. Me pellizcaba, me mordía los labios, me clavaba las uñas en las palmas de las manos. «4 minutos», gritó el recepcionista. Las figuras se acercaron más. Ahora podía sentir sus manos frías tocando mi ropa, mi cabello, mi piel. Me susurraban directamente al oído, diciéndome lo tranquilo que estaría si dejaba de luchar. 3 minutos. Mis rodillas empezaron a doblarse. Era como si todo mi cuerpo se estuviera rindiendo. Las voces de las figuras sonaban cada vez más como las de mi familia, mis amigos, todas las personas que había querido en mi vida. 2 minutos. Caí al piso. Ya no podía mantenerme de pie. Las figuras se arrodillaron a mi alrededor, tocándome con sus manos heladas. Sentí como si me estuvieran absorbiendo toda la energía, toda la vida. 1 minuto. Cerré los ojos. Ya no podía luchar más. Estaba tan cansado, tan confundido. Tal vez sería mejor quedarse ahí. Tal vez el recepcionista tenía razón, y allí no tendría que preocuparme por nada nunca más. 30 segundos. Escuché un sonido diferente. Era como un clic metálico, como si alguien hubiera desbloqueado una cerradura. 10 segundos. El sonido de la cerradura se repitió varias veces. 5, 4, 3, 2, 1. Se escuchó un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Abrí los ojos y vi que la puerta principal se había abierto sola. Por la abertura entraba una luz dorada y cálida. Las figuras gritaron todas al mismo tiempo, un sonido horrible como vidrios rompiéndose. Se alejaron de mí como si la luz les doliera, cubriendo sus caras con las manos. «¡Corre!», me gritó Elena, y esta vez su voz sonaba desesperada de verdad. Me levanté con el poco de fuerza que me quedaba y corrí hacia la puerta. Las figuras trataron de seguirme, pero la luz del sol las mantenía alejadas. Cuando pisé la acera fuera del hotel, sentí como si hubiera salido de una pesadilla. Me volteé a mirar el hotel. En las ventanas podía ver a todas las figuras,
paradas inmóviles mirándome. El recepcionista estaba en la puerta principal, pero no podía salir. La luz del sol parecía formar una barrera invisible que lo mantenía adentro. «Regresará, señor Mendoza», me gritó. «Todos regresan eventualmente. El hotel lo estará esperando». Corrí hasta la calle principal sin voltear atrás. Tomé el primer taxi que encontré y le pedí al conductor que me llevara al aeropuerto lo más rápido posible. Durante todo el viaje, seguí volteando hacia atrás, esperando ver las figuras siguiéndome. Pero no vi nada. Era un día normal, con gente normal haciendo cosas normales. Era como si los últimos 3 días hubieran sido un sueño terrible, pero yo sabía que no había sido un sueño. Todavía tenía las heridas en las manos de trepar la tubería. Todavía podía oler ese aroma dulce y enfermizo en mi ropa. Y todavía podía escuchar las voces de las figuras susurrando en mi mente. Cambié mi vuelo para salir ese mismo día, aunque me costó mucho dinero. No quería pasar ni un minuto más en esa ciudad. Durante el vuelo de regreso a Guadalajara, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero en el fondo, sabía la verdad. El Hotel San Miguel era real, y todo lo que había pasado ahí también era real. Cuando llegué a mi casa, mi hermana me dijo que me veía muy mal, como si hubiera envejecido varios años en solo 3 días. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo iba a explicarle algo así? Perdí mi trabajo una semana después. Mi jefe dijo que mi comportamiento durante el viaje había sido inaceptable y que el cliente se había quejado de mí. No traté de defenderme. ¿Cómo iba a explicarle que había estado luchando por mi vida contra espíritus de huéspedes de hotel? Han pasado 3 meses desde entonces y todavía no he conseguido otro trabajo. No porque no quiera trabajar, sino porque ya no puedo viajar. Cada vez que entro a un hotel, cualquier hotel, empiezo a temblar y a sudar. Escucho voces en los pasillos y veo figuras en las ventanas. Pero lo peor es que últimamente he empezado a recibir cartas del Hotel San Miguel. Son invitaciones para regresar, ofertas especiales, descuentos para huéspedes frecuentes. Siempre están dirigidas a mi nombre completo, Carlos Eduardo Mendoza Vargas. La última carta llegó ayer. Era diferente a las otras. Solo tenía una frase, escrita con una letra muy antigua. Su habitación lo está esperando. Y debajo una firma, Elena Santamaría, gerente de huéspedes permanentes. Anoche soñé que estaba de vuelta en la habitación 237. El recepcionista me daba la bienvenida como a un viejo amigo. Elena me sonreía desde la ventana. Y todas las figuras me esperaban en el patio interno, felices de verme regresar. Desperté gritando y me di cuenta de que había dormido vestido, con mi maleta al lado de la cama. No recuerdo haber preparado equipaje. Revisar mi computadora esta mañana. Tenía una reservación confirmada en el Hotel San Miguel para mañana por la noche. No recuerdo haber hecho esa reservación. El recepcionista tenía razón. Todos regresan eventualmente. Estoy escribiendo esto porque tal vez sea mi última oportunidad de contarle a alguien lo que realmente pasó. Si alguien encuentra este relato después de que yo desaparezca, por favor no vayan nunca al Hotel San Miguel. Y si por alguna razón tienen que hospedarse ahí, no se queden más de 2 noches, aunque tal vez ya sea demasiado tarde para advertir a nadie. Tal vez todos los que lean esto ya estén destinados a terminar en ese lugar, porque ahora me doy cuenta de algo terrible. Si ustedes están leyendo mi historia, significa que de alguna manera llegó hasta ustedes. Y la única forma en que mi historia podría llegar hasta alguien más es si el hotel quiere que la lean. El hotel está usando mi historia para atraer más huéspedes. Y si están leyendo esto, probablemente ya recibieron su primera invitación. Revisen su correo. Revisen su buzón. Su habitación los está esperando. Antes de contarles lo que viví, necesito que entiendan algo. Yo no soy de esas personas que creen en fantasmas o cosas raras. Nunca lo fui. Toda mi vida pensé que esas historias eran puras tonterías que la gente inventa cuando está aburrida o quiere llamar la atención. Pero después de lo que me pasó en ese hotel, ya no puedo dormir sin dejar todas las luces encendidas. Ya no puedo estar solo en la oscuridad. Y créanme,
Me gustaría poder olvidar todo, pero hay cosas que se quedan pegadas en tu mente para siempre, como cicatrices que no se ven pero que duelen cada vez que las tocas. Mi nombre es Roberto Méndez Castillo y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y trabajaba, hasta hace poco, como recepcionista de noche en un hotel viejo del centro de la ciudad. El Hotel Rivera. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Es ese edificio antiguo de 4 pisos con fachada de cantera, justo a 3 cuadras de la catedral. Por fuera parece elegante, lleno de historia, de esos lugares que te hacen pensar en otras épocas. Pero por dentro, cuando cae la noche y te quedas solo en ese lobby enorme y silencioso, es otra cosa completamente diferente. Empecé a trabajar ahí porque necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, y los gastos no paraban. El sueldo no era gran cosa, pero el turno de noche pagaba un poco más, y además estaba la tranquilidad de que casi no había trabajo. O eso fue lo que me dijeron cuando me contrataron. El dueño, don Armando, un señor ya grande de unos 70 años, me explicó que solo tenía que estar atento al teléfono, registrar a los huéspedes que llegaran tarde y hacer rondas por los pasillos cada 2 horas para verificar que todo estuviera en orden. Sonaba fácil, demasiado fácil. Los primeros días fueron normales. Llegaba a las 11 de la noche, recibía el turno del chico que trabajaba en la tarde, un muchacho joven llamado Cristian que siempre tenía prisa por irse. Nunca me pareció raro. Yo también hubiera querido irme a casa en lugar de quedarme toda la noche. Me instalaba detrás del mostrador de recepción, revisaba el registro de huéspedes y me ponía a ver videos en mi celular o a leer algo para matar el tiempo. De vez en cuando llegaba alguien a registrarse, pero no era común. El hotel casi siempre estaba medio vacío. Tenía como 40 habitaciones en total y en una buena noche había 10 ocupadas. La mayoría del tiempo eran menos. La primera semana todo estuvo bien, tranquilo, aburrido incluso. Hacía mis rondas como me habían dicho. Subía por las escaleras hasta el 4º piso, revisaba que las puertas de emergencia estuvieran cerradas, que no hubiera luces fundidas en los pasillos, ese tipo de cosas. El edificio crujía mucho, especialmente en los pisos de arriba. Pero es normal en construcciones viejas, eso lo sabía. Los hoteles antiguos siempre hacen ruido. La madera del piso se expande y se contrae con los cambios de temperatura. Las tuberías suenan cuando abren una llave. Nada fuera de lo común. Pero entonces llegó mi segunda semana. Fue un martes. Lo recuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de mi esposa y había salido temprano de casa después de cenar con ella. Llegué al hotel como siempre, a las 11 en punto. Cristian ya estaba con su mochila en la mano, listo para irse. «Oye», le dije mientras dejaba mis cosas detrás del mostrador, «¿por qué siempre te vas tan rápido? Parece que le tienes miedo al hotel o algo así». Cristian se quedó callado un momento con la mano en la puerta. Luego volteó a verme y dijo algo que en ese momento me pareció una broma tonta, pero que después cobraría otro sentido. «No es miedo», dijo. «Es respeto. Aquí hay cosas que es mejor no molestar, especialmente de noche. Solo haz tu trabajo y no te metas en lo que no te importa». Se fue antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso. Me quedé solo en el lobby, con esas palabras dando vueltas en mi cabeza. Cosas que es mejor no molestar. ¿Qué cosas? Pero sacudí la cabeza y decidí no darle importancia. La gente siempre cuenta historias raras sobre hoteles viejos. Es parte del folclore de estos lugares. Esa noche, alrededor de la 1 de la mañana, hice mi primera ronda. Tomé la linterna grande que guardábamos detrás del mostrador, aunque no debería necesitarla porque todos los pasillos tenían luz, y comencé a subir las escaleras. El hotel estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaban mis pasos en los escalones de madera y el zumbido distante del refrigerador del pequeño bar que había en el primer piso. Revisé el primer piso. Todo normal. Segundo piso igual. Las pocas puertas con luz encendida por dentro indicaban que había huéspedes dormidos. Cuando llegué al tercer piso, algo me hizo detenerme. No sé qué fue exactamente. Una sensación rara en el estómago. Como cuando sabes que algo no está bien pero no puedes explicar qué es. El pasillo del tercer piso era más largo que los otros, y al final había una ventana grande que daba al patio interior del hotel. Esa noche,
La cortina de la ventana se movía aunque no había corriente de aire. Solo se mecía suavemente de un lado a otro, como si alguien la hubiera tocado hace un momento, y todavía no se detenía. Me acerqué a la ventana. Miré hacia el patio. No había nada ahí abajo, solo las sombras de las plantas y los muebles viejos que don Armando guardaba en ese espacio. Cerré bien la ventana aunque ya estaba cerrada y seguí mi camino. Cuando llegué al cuarto piso, escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido que venía de muy lejos, del final del pasillo. Un llanto, suave, apagado, como si alguien estuviera llorando detrás de una puerta cerrada. Me quedé paralizado en la entrada del pasillo, con la mano todavía en el barandal de la escalera. «Hola», dije en voz alta, sintiendo que mi voz sonaba demasiado fuerte en ese silencio. «Hay alguien que necesite ayuda». El llanto se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue peor que el sonido mismo. Era un silencio pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Esperé unos segundos, conteniendo la respiración. Nada. Caminé por el pasillo revisando el registro que llevaba en mi tabla. Según mis notas, solo había 2 habitaciones ocupadas en el cuarto piso, la 403 y la 415. El llanto parecía venir de más allá, de las habitaciones que estaban vacías. Llegué hasta la habitación 422. La puerta estaba cerrada como debía estar. Pero cuando puse mi mano en la manija para verificar que tuviera seguro, la sentí tibia, como si alguien acabara de tocarla. Retiré la mano rápidamente y di un paso atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Esto es una tontería», me dije a mí mismo. «Es solo una puerta. El metal puede calentarse por muchas razones». Terminé la ronda lo más rápido que pude y bajé de regreso al lobby. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero no pude sacudirme esa sensación de incomodidad. Cada vez que miraba hacia las escaleras, una parte de mí esperaba ver algo ahí, aunque no sabía qué. A la mañana siguiente, cuando llegó Christian para el turno del día, le conté lo del llanto. Él no pareció sorprendido para nada. «La 422», dijo mientras revisaba algo en la computadora. «Sí, claro. Esa habitación lleva cerrada como 2 años. Don Armando no deja que nadie se quede ahí». «¿Por qué?», pregunté. Christian me miró con una expresión que no supe interpretar. Mezcla de lástima y advertencia, porque fue la última habitación donde se quedó una huésped antes de que desapareciera del hotel sin dejar rastro. Una mujer joven, de tu edad más o menos. Llegó sola, se registró por 3 noches, y a la mañana siguiente del segundo día, nunca bajó a dejar la llave. Cuando fueron a buscarla, la habitación estaba vacía. Su maleta seguía ahí, su ropa, todo. Pero ella no estaba. Nunca la encontraron. La policía investigó, pero no había nada. Como si se la hubiera tragado el aire. Esa información me dejó pensando todo el día. Cuando volví esa noche para mi turno, le pregunté a don Armando sobre la habitación 422. Él se puso serio, dejó de escribir en su libreta de cuentas y me miró fijamente. «Escucha, Roberto», me dijo con voz firme. «Hay cosas en este hotel que no tienen explicación. Yo he sido dueño de este lugar por más de 30 años y he visto cosas que desafían toda lógica. Mi único consejo es que hagas tu trabajo, no te metas donde no te llaman y sobre todo nunca, nunca entres a esa habitación. Está cerrada por una razón». «¿Pero qué pasó realmente?», insistí. «La mujer solo desapareció así como así». Don Armando suspiró como si le pesara el recuerdo. «Nadie sabe qué pasó con ella. Lo que sí sé es que antes de esa mujer hace muchos años pasó algo similar, y antes de eso, otra vez. Este hotel tiene más de 100 años, Roberto. Ha pasado por muchas manos, ha visto muchas cosas. Algunos edificios guardan recuerdos como si las paredes absorbieran lo que pasa entre ellas. Y a veces, esos recuerdos no se quedan quietos». Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Pero yo seguía sin creer del todo. Tenía que haber una explicación racional. Quizá las mujeres habían huido por alguna razón personal, por ventanas o salidas que yo no conocía. Quizá había corrientes de aire raras que causaban los sonidos.
Quizá todo era coincidencia. Esa noche decidí ser más cuidadoso en mis rondas. Cuando llegó la 1 de la mañana, subí las escaleras con la linterna bien agarrada, aunque no pensaba usarla a menos que fuera necesario. Los primeros 3 pisos estuvieron tranquilos, pero cuando llegué al 4.º piso volví a sentir esa opresión en el pecho. El aire parecía más frío ahí arriba, a pesar de que era verano y el resto del edificio estaba tibio. Caminé por el pasillo haciendo más ruido del necesario con mis pasos, como si quisiera anunciar mi presencia. Llegué a la altura de la 422 y me detuve. La puerta seguía cerrada. Todo parecía normal. Pero entonces escuché algo que me hizo sudar frío. Pasos. Adentro de la habitación. Pasos lentos, como si alguien caminara descalzo sobre la alfombra. Me quedé completamente inmóvil, casi sin respirar. Los pasos continuaron. 1, 2, 3. Luego se detuvieron. Esperé. Mi mente corría tratando de encontrar una explicación. Quizá era el cuarto de al lado. Quizá los huéspedes de otra habitación habían salido y yo estaba confundiendo los sonidos. Pero según mi registro, las habitaciones cercanas estaban vacías. Entonces escuché la voz. Una voz de mujer, suave, casi un susurro. Venía claramente de dentro de la 422. Ayúdame, decía. Por favor, ayúdame. Sentí que mis piernas no me respondían. Quería correr, bajar las escaleras y salir de ahí, pero estaba clavado en el piso. La voz se repitió, más urgente. Por favor, no me dejes aquí, está oscuro, tengo miedo. Mi mano se movió sola hacia la manija de la puerta. No sé qué estaba pensando. Quizá que realmente había alguien atrapado ahí dentro. Quizá que podía ayudar. Pero justo cuando mis dedos rozaron el metal, recordé las palabras de don Armando. Nunca entres a esa habitación. Retiré la mano como si me hubiera quemado y di 2 pasos hacia atrás. No puedo, dije en voz alta, sin saber bien a quién le hablaba. Lo siento, no puedo entrar. La voz cambió. Ya no sonaba suave. Ahora había rabia en ella, una rabia profunda y aterradora. Cobarde, dijo. Todos son iguales, me dejan aquí, siempre me dejan aquí. Los golpes comenzaron entonces, fuertes, violentos, como si alguien golpeara la puerta desde adentro con los puños. ¡Bum, bum, bum! La puerta temblaba con cada impacto. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás. Bajé los 4 pisos casi volando, y no me detuve hasta llegar al mostrador de recepción. Me senté en la silla con las manos temblando, tratando de controlar mi respiración. Esto no puede ser real, me repetía. Tiene que haber una explicación. Pero sabía que lo que había escuchado era imposible de explicar. La puerta estaba cerrada con llave. Nadie podía estar ahí dentro. Y sin embargo, la voz era tan real, los golpes tan fuertes. Tomé mi celular y estuve a punto de llamar a la policía. Pero ¿qué iba a decirles? Que escuché voces en una habitación vacía. Me tomarían por loco. Pasé el resto de la noche sin moverme del mostrador. Cada vez que escuchaba un ruido, cualquier ruido, mi cuerpo se ponía tenso. Cuando finalmente llegó el amanecer y con él Cristian para el turno del día, me sentí como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Te ves terrible, me dijo Cristian al verme. Escuché cosas anoche, le dije. En la 422. Voces. Golpes. Cristian asintió como si ya lo supiera. Sí, pasa. Por eso nadie dura mucho en el turno de noche. El que estuvo antes que tú renunció después de 2 semanas, y el de antes de ese solo duró 1 semana. Yo mismo solo aguanté 1 mes en las noches antes de pedir cambiarme al turno de día. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pregunté molesto. Porque nadie lo creería hasta que lo vive. Y porque don Armando necesita desesperadamente a alguien en las noches. Este hotel es lo único que tiene. Debí haberme ido ese mismo día. Debí haber renunciado y buscar otro trabajo, cualquier otro trabajo. Pero el dinero que me pagaban era bueno, y con el bebé en camino no podía darme el lujo de quedarme sin empleo. Así que regresé la noche siguiente, y la siguiente, y la que siguió después de esa. Las cosas empeoraron. Cada noche, cuando hacía mi ronda de la 1 de la mañana, escuchaba algo diferente en el 4.º piso. A veces era el llanto, otras veces los pasos. Una noche escuché rasguños en las paredes,
como si alguien tratara de salir arañando la pintura. Otra noche, la manija de la 422 se movía sola, girando de un lado a otro mientras yo pasaba por el pasillo. Aprendí a apresurar mis rondas, a casi correr por ese piso para terminarlo lo más rápido posible. Pero lo peor no era lo que pasaba en el cuarto piso. Lo peor era que eso, lo que fuera que estuviera en esa habitación, empezó a seguirme. Comenzó de manera sutil. Sentía que alguien me observaba cuando estaba en el lobby. Me volteaba y no había nadie, pero la sensación persistía. Luego empecé a ver cosas con el rabillo del ojo. Una sombra que se movía rápido al final del pasillo del primer piso. Una figura borrosa que se asomaba desde la escalera y desaparecía cuando la miraba directamente. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, estaba sentado en el mostrador revisando unos papeles cuando sentí un aliento frío en mi nuca. Me volteé tan rápido que tiré la silla. No había nadie detrás de mí, pero el olor permaneció. Un olor raro, como a flores viejas y humedad. Como el olor de algo que ha estado encerrado mucho tiempo sin ventilación. Las noches se convirtieron en una tortura. Dejé de dormir bien durante el día. Cada vez que cerraba los ojos veía esa puerta, la 422, y escuchaba la voz pidiéndome ayuda. Mi esposa notó el cambio en mí. Me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan nervioso, tan pálido. Yo le decía que era el cansancio, que trabajar de noche me estaba afectando. No podía contarle la verdad. No me creería. Yo mismo dudaba de mi propia cordura. Una noche, la 4ª semana de mi trabajo ahí, sucedió algo que me hizo entender que esto no iba a terminar bien. Era una noche particularmente silenciosa. No había ningún huésped registrado en todo el hotel. Estaba completamente solo en el edificio. Don Armando me había dicho que aprovecharía para hacer unas reparaciones al día siguiente y que por eso había cancelado las reservaciones de esa noche. A la 1 de la mañana, como siempre, comencé mi ronda. Subí al primer piso. Vacío. Segundo piso, igual. Cuando llegué al tercero, algo me hizo detenerme. Al final del pasillo, junto a la ventana que daba al patio, había alguien parado. Una figura oscura, inmóvil. Mi primer pensamiento fue que era un ladrón que había entrado al hotel. Agarré mi linterna con fuerza, lista para usarla como arma si era necesario. «Oiga», grité, «este hotel está cerrado. ¿Quién es usted?» La figura no se movió, no respondió. Empecé a caminar hacia ella con el corazón golpeándome el pecho. Cuando estuve a unos 3 metros, la figura se volteó hacia mí. No pude ver su cara porque estaba en sombras, pero algo en la forma en que se movió, algo antinatural, me hizo saber que esto no era una persona normal. Se quedó ahí parada, mirándome, y entonces habló con esa voz que ya conocía muy bien. «¿Por qué no me ayudas?», dijo. «¿Por qué ninguno me ayuda?» Y antes de que pudiera reaccionar, la figura se disolvió. Literalmente se deshizo como humo, desapareciendo en el aire. Me quedé ahí temblando, con la linterna apuntando a la nada. Ya no podía negarlo. Ya no podía decirme que eran solo ruidos o mi imaginación. Había visto algo que no debería existir. Bajé corriendo al lobby y me encerré en la pequeña oficina detrás del mostrador. Pasé el resto de la noche ahí, con todas las luces encendidas, sin atreverme a salir. No hice más rondas. A la mañana siguiente, cuando llegó Cristian, le dije que renunciaba, que no volvería ni una noche más. Él no trató de convencerme de que me quedara. Solo asintió y dijo que lo entendía. Pero aquí viene lo que realmente me aterra. Lo que me hace dormir con las luces encendidas hasta el día de hoy. Porque pensé que al irme del hotel, al alejarme de ese lugar, todo terminaría. Pero estaba equivocado. La primera noche después de renunciar, cuando estaba en casa con mi esposa, escuché los golpes. Pum, pum, pum. Venían de la habitación del fondo, la que estábamos preparando para el bebé. Me levanté de la cama, fui hacia allá, abrí la puerta. No había nada, pero el olor estaba ahí. Ese olor a flores viejas y humedad. La segunda noche mi esposa me despertó asustada. Me dijo que había soñado con una mujer llorando en nuestro cuarto.
que la mujer le pedía ayuda, que le decía que estaba atrapada en la oscuridad. Y aquí estoy ahora, 2 meses después, contándoles esto. Ya no sé qué hacer. He ido a iglesias, he hablado con gente que dice saber de estas cosas, pero nada funciona. La voz sigue ahí. La veo en las sombras de mi casa. La escucho en el silencio de la noche. Y sé, con una certeza que me come por dentro, que ella nunca me va a dejar ir, porque entré a su mundo cuando trabajé en ese hotel. Abrí una puerta que no debía abrir, aunque fuera solo con mi presencia. Y ahora ella me ha seguido. Me ha marcado. Y lo peor de todo es que a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento que ya no es solo ella. Siento que hay más, muchos más. Todos los que quedaron atrapados en ese hotel a lo largo de los años. Todos los que desaparecieron. Y todos quieren salir. Todos quieren llevarse a alguien con ellos. Mi esposa va a dar a luz en 2 semanas. Y yo rezo cada noche para que esto, lo que sea que me esté siguiendo, no le haga daño a mi hijo. Pero en el fondo, muy en el fondo, sé que es inútil. Porque lo que empezó en ese hotel no va a terminar, no va a detenerse. Y algún día, quizá pronto, voy a despertar y ya no voy a estar aquí. Voy a estar en ese pasillo del 4º piso, frente a esa puerta, la 422. Y esta vez no voy a tener opción. Voy a tener que entrar. Y cuando lo haga, cuando cruce ese umbral, voy a descubrir finalmente qué hay del otro lado. Voy a entender por qué todas esas personas desaparecieron. Y para entonces, ya será demasiado tarde, porque nadie sale de ahí. Nadie que entre a esa habitación vuelve a salir jamás.